Dicen que cuando el amor llama, no pregunta por tu apellido ni por el color de tu piel. Pero a veces, las puertas que se abren con promesas esconden pasillos oscuros. Y fue así como ella entró en esa mansión. La llamaban Isabela, una mujer de piel noche, de ojos firmes, de andar silencioso pero fuerte como la lluvia. Nacida en el corazón de Medellín, criada por una madre que limpiaba casas y un padre que desapareció antes de su primer cumpleaños. Pero ella soñaba en grande. Lo conoció en una galería de arte en Cartagena. Él, blanco como las estatuas de mármol que admiraba, camisa de lino, herencia inglesa, sonrisa heredada de generaciones que nunca supieron lo que era necesitar. Thomas Whitmore Hughes XIII. Él se enamoró de su alma. Eso le decía. Eres diferente. Brillas. Y durante un tiempo, ella creyó que ese brillo bastaría. La llevó a Londres, donde las casas no tienen rejas, pero los ojos tienen barrotes invisibles. La presentó como su esposa, pero su madre, Lady Margaret Hughes, no le ofreció la mano. Le ofreció una mirada fría, elegante, como un espejo roto cubierto de encaje. Ah, así que tú eres la colombiana. Encantador acento. Y luego una sonrisa tan fina como un bisturí. Thomas siempre fue excéntrico. Desde el primer día la trató como una intrusa con guantes blancos. ¿Puedes servir el té? Creo que tienes un toque especial para esas cosas. ¿Te sientes cómoda aquí, en la casa de nuestra familia? Las paredes son históricas. Tu tono de piel combina con la madera antigua. Fascinante. Cada palabra era veneno cubierto de perlas. Thomas. Ay, mi niña. Thomas era ciego. O tal vez cobarde. La amaba, sí. Pero amar no siempre es suficiente cuando el silencio pesa más que la voz. Durante cenas largas con cubiertos que no sabía usar, Isabela sonreía. Recordaba a su madre, arrodillada fregando pisos, diciéndole: «Mi hija, que nadie te haga sentir menos. Tú caminas con la frente alta porque vienes de mujeres que no se rinden». Pero había noches donde esa dignidad se le escapaba entre lágrimas, escondida en un baño de mármol. Una noche, escuchó a su suegra hablar por teléfono. No lo decía con rabia, lo decía con calma, como quien comenta el clima. «Ella tiene buena presencia para una sirvienta». Isabela tembló, no por la palabra, sino por la forma en que fue dicha. Fue entonces cuando entendió. A esa familia su amor no le importaba, solo su linaje, su piel. Ella no era una esposa, era una intrusa, un error, una sirvienta con anillo. Y aunque la herida fue profunda, Isabela no se quebró, porque algunas mujeres no nacen para huir, nacen para resistir. Y ella, esa noche, miró su reflejo en el espejo dorado del pasillo y susurró: «Yo no vine a servir, vine a quedarme». Pero lo que no sabía era que en esa casa alguien más ya estaba escribiendo su final. Los domingos eran ceremonias silenciosas. En la mansión Hughes, el té de las 5 era más importante que el desayuno. La porcelana debía ser de Wedgwood, los pastelitos, hechos a mano, y las sonrisas, perfectamente hipócritas. Isabela se sentaba junto a Thomas, en ese salón bañado de luz tenue, mientras su suegra cortaba trozos de limón con una delicadeza casi cruel. «¿No prefieres café, querida?», preguntó Lady Margaret con voz melosa. «El té puede ser amargo para algunas». Isabela respondía con una sonrisa medida. Ella sabía lo que estaba haciendo. Cada palabra era una aguja. Los comentarios eran constantes. Insinuaciones disfrazadas de preguntas. Críticas envueltas en seda. «¿En tu país también sirven comida caliente en la mañana? ¡Qué curioso! Tus manos son fuertes. Me recuerda a Rosa, la muchacha que nos ayudaba en Escocia». Y Thomas. Él reía, pensando que todo era inofensivo, que su madre era solo tradicional. Pero había algo más profundo, algo más cruel. Isabela empezó a notar cosas. Sus libros desaparecían, sus joyas se movían de lugar, su perfume. Alguien lo usaba. Y una vez encontró una carta abierta en su mesita de noche. Una carta que ella nunca había dejado ahí. Una noche la confrontó. «¿Has estado en mi habitación, Margaret?». La mujer ni siquiera parpadeó. «Esa es la habitación de Thomas. Tú solo duermes ahí». La rabia le quemó la garganta, pero se tragó cada palabra, porque sabía que una mujer negra,
Cuando alza la voz, se vuelve amenaza. Y ella no sería esa caricatura que Lady Margaret esperaba ver. Así que calló, pero observó cada gesto, cada mirada, cada sombra. Y una noche, escuchó una conversación entre madre e hijo. Detrás de la puerta de roble, las palabras eran cuchillos. «Thomas, este matrimonio no tiene futuro. Ella no es de nuestra clase. No es una Hughes. ¿De verdad vas a darle tu apellido a alguien que ni siquiera sabe pronunciarlo?» El silencio de Thomas fue más devastador que un grito. Isabela retrocedió, como si algo la hubiera empujado. Ahí estaba, la verdad. Él no la defendía. Él la amaba, pero no más que a su comodidad. Esa noche, ella no lloró. Se sentó en la cama vacía y escribió una carta. Una carta que comenzaba así. «A quien piense que mi piel me hace menos, que se prepare, porque no vine a pedir permiso. Vine a reclamar lo que merezco». Pero antes de cerrarla, algo cayó de su joyero. Una fotografía, antigua, una mujer morena, en uniforme de sirvienta, y junto a ella, un hombre blanco. El mismo hombre que, en un retrato familiar del pasillo, aparecía al lado de una joven Margaret. Isabela no lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo. El retrato era viejo, color sepia, bordes desgastados por los años, pero no mentía. La mujer de la foto tenía los mismos ojos que Isabela, negros, firmes, cansados. Su piel era un espejo, su postura una advertencia. Y el hombre a su lado, el mismo que sostenía un puro en el retrato del ala oeste, el padre de Lady Margaret, Lord Alfred Hughes. Isabela se quedó inmóvil. La foto temblaba entre sus dedos como si ardiera. No podía ser. ¿O podía? Esa mujer no era una empleada cualquiera. Había intimidad en su forma de posar, una mano en el hombro, una cercanía que no era profesional. Era algo más. Durante la cena siguiente, Isabela no dijo palabra, pero clavó los ojos en su suegra con otra mirada. Lady Margaret hablaba como siempre, con esa voz de seda y cuchillos. «Thomas, ¿has pensado en el evento de la embajada? Tu esposa quizás necesite un tutor de protocolo. Dudo que esté lista para ese tipo de ambientes». Isabela sonrió, pero no fue la sonrisa de siempre. Fue una sonrisa afilada. «Tal vez no, pero al menos no escondo a mis antepasados en el desván». Lady Margaret dejó caer la cucharita en el platito con un tintineo seco. Thomas se tensó. «¿Qué estás diciendo, Isa?» Ella se levantó, sacó la foto del bolsillo de su abrigo, la colocó con cuidado sobre el mantel blanco. Margaret la miró, y por primera vez su máscara se quebró. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con una voz más baja, más rota. «En el joyero, el que tú dijiste que Rosa debió haber tocado. Pero nadie lo tocó. Fue el pasado quien lo empujó». Thomas se acercó, confundido. «¿Quién es ella?» «Tu bisabuela, Thomas», dijo Isabela, sin apartar los ojos de su suegra. «Negra, colombiana, sirvienta según tú». El silencio cayó como un trueno en esa mesa. Lady Margaret se levantó, la voz temblorosa pero aún arrogante. «Eso no significa nada. Fue otra época. Ella no era familia. Pero tuvo un hijo. ¿No? Basta». Thomas miraba la foto con asombro. «Madre, ¿es cierto esto?» Pero Margaret no respondió. Solo apretó los labios y salió de la habitación sin mirar atrás. Isabela no la siguió. No era necesario. La grieta ya se había abierto. Esa noche Thomas durmió en el estudio. Isabela, sola en su habitación, encendió una vela y puso la foto en su mesa de noche. No era solo una imagen, era una herencia, una raíz enterrada por vergüenza. Y ahora ella sabía algo más. No era una extraña en esa casa. Era sangre, era historia, era la sombra que Margaret quiso borrar, pero que había vuelto, más fuerte, más firme, más viva. Y justo cuando pensaba que las verdades no podían pesar más, recibió una llamada. «Señora Isabella Hughes, soy del bufete Grantham & Co. Necesitamos hablar con usted. Su nombre aparece en la última modificación del testamento de Lord Alfred Hughes. Es urgente». El pasado no había terminado de hablar. Isabela no durmió esa noche. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo la niebla cubría los jardines como un sudario antiguo. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no dolía. Ahora quemaba, como la verdad.
A la mañana siguiente llegó al despacho del bufete Grantham & Co., en un edificio de piedra con techos altos y alfombras que olían a poder antiguo. Un hombre de traje gris la recibió con un leve asentimiento. «Señora Hughes, gracias por venir. Esto puede ser un poco sorpresivo». La hizo pasar a una sala privada. Había una caja de madera, vieja, con el escudo de los Hughes grabado en el centro. El abogado la abrió con cuidado. Dentro, una carta con tinta desvanecida y un anillo. Este documento fue escrito a mano por Lord Alfred Hughes en 1962. No tiene validez legal total, pero revela una voluntad muy clara. Isabela tomó la carta. «A mi descendencia no reconocida. Sé que el apellido que portas nunca fue pronunciado en voz alta, pero tu sangre es mía y mereces saber que alguna vez amé a tu abuela con un amor que mi estatus no me permitió hacer público. Me avergüenzo de mi silencio. Pero si este papel llega a ti, es porque el destino ha decidido que la historia no se borra. El anillo que ves pertenecía a ella, y ahora es tuyo». Isabela se quedó sin aliento. Sus dedos acariciaron el anillo. Era dorado, simple, pero pesado, cargado de siglos y de secretos. Salió del bufete como si el suelo fuera agua. Cuando llegó a la mansión, Lady Margaret la esperaba en el salón, de pie, como una reina sin trono. «¿Fuiste al bufete?» «Sí». «¿Y qué te dieron? ¿Una carta? ¿Unas monedas de culpa?» «Me dieron algo más valioso. Una voz, una raíz, una verdad que tú intentaste enterrar». Margaret la miró, más vieja de lo que parecía, cansada, pero aún aferrada a su orgullo. «Tú nunca debiste estar aquí. Yo siempre estuve aquí, desde antes de nacer. Tú solo no querías mirar. La tensión era espesa. La rabia, aún más». Thomas apareció en el umbral. «¿De qué están hablando?» Margaret giró el rostro. «De una mentira. De una mujer que se inventa historias para ganar algo». Isabela se acercó. Le mostró el anillo. «Tu bisabuela, su historia, tu linaje, no es tan blanco como pensabas». Y en ese instante Thomas bajó la mirada. No dijo nada, porque ya lo sabía, porque la verdad, aunque incompleta, había comenzado a gritar desde dentro. Pero Margaret, con la espalda recta, dijo una última frase antes de irse. «Ese anillo no te hace una Hughes. Sigues siendo la sirvienta que mi hijo trajo de Colombia». Y se marchó. Pero esta vez, Isabela no lloró, no tembló, no se quebró. Se quedó en pie, sola, firme, con el anillo en la mano y el nombre en los labios. Porque a veces, la mayor herencia no es el oro, es el silencio que decides romper. En la casa Hughes, las flores siempre fueron blancas. Lirios, peonías, rosas inmaculadas, seleccionadas por Lady Margaret desde hacía décadas. Pero esa mañana, una rosa roja apareció en el jarrón del vestíbulo. Isabela la puso ahí, y aunque nadie dijo nada, todos lo notaron. Una espina entre los encajes, un grito de color en medio del silencio. La semana fue larga. Thomas evitaba el tema, evitaba su mirada, evitaba su cama. Dormía en el estudio, envuelto en papeles y excusas. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, él subió al cuarto. «Oh, Isabela». «¿Sí? ¿Qué vas a hacer con todo esto?» Ella lo miró desde el espejo, mientras deshacía su trenza. «¿Esto? ¿Quieres decir mi sangre, mi historia, mi dignidad?» «Sabes que no lo dije así. Sé exactamente cómo lo dijiste. Sé también lo que no dijiste cuando tu madre me llamó sirvienta». Thomas suspiró. «No quiero pelear. Entonces defiéndeme. No con flores, con hechos, con tu voz». Pero él no tenía palabras, porque hombres como Thomas fueron criados para callar cuando el escándalo lleva la piel de los otros. Él amaba, pero no más que su paz. Esa noche, ella durmió sola otra vez, y por la mañana bajó a desayunar. Lady Margaret ya estaba sentada, vestida como siempre, perfecta, helada, inmóvil. «He hablado con la junta del fideicomiso familiar», dijo sin levantar la mirada. «Quieren revisar tu estatus legal, dado que tu matrimonio no incluyó capitulaciones adecuadas». Isabela se congeló. «¿Quieres decir que quieren quitarme mi lugar?» «No tienes un lugar, querida. Tú entraste por la puerta de servicio, y el dinero Hughes no fue hecho para limpiar manchas». La palabra manchas cayó como plomo caliente.
Pero Isabela se levantó, despacio, con la elegancia de las mujeres que han cargado el mundo sin derramar el alma. Yo no vine por dinero, vine por respeto, y tú vas a dármelo, quieras o no. Y cuando iba a girar hacia la puerta, una voz suave interrumpió. Isabela, espera. Era Rosa, la ama de llaves, silenciosa, siempre en las sombras. Tenía una carpeta en la mano. Encontré esto en el archivo del sótano. Lo guardaron hace más de 40 años. Isabela tomó el sobre. Dentro, una serie de cartas. Cartas escritas por Elena, la mujer de la fotografía, la bisabuela. Cartas dirigidas a Alfred, nunca contestadas. No me importa tu apellido, pero no quiero que mi hija crezca como si su piel fuera una culpa. Yo no te pido fortuna, Alfred. Te pido humanidad. El corazón de Isabela tembló. Y en la última carta, una confesión. Ella nació, tiene tus ojos, tu silencio, pero no tu apellido. Elena tuvo una hija. La hija tuvo otra hija. Y esa hija fue la madre de Isabela. Lady Margaret lo sabía. Ella lo había sabido siempre. Isabela levantó los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que soy sangre de esta casa? Margaret se quedó inmóvil. Yo era una niña. Escuché los susurros. Papá pagó para que se callaran, para que la niña se criara lejos, para que todo quedara limpio, limpio. Isabela repitió la palabra como un veneno. Tu padre dejó una vida atrás y tú la seguiste escondiendo. Margaret la miró entonces, y en su mirada por primera vez no había odio, había miedo, porque la historia que ella intentó enterrar había vuelto, con voz, con rostro, con piel oscura y dignidad intacta. Y justo cuando el aire se tornó irrespirable, Thomas entró, con papeles en la mano. Isabela, necesito que firmes esto. Ella lo miró. ¿Qué es? Él bajó los ojos. El acuerdo de divorcio. Y en ese instante, ni las cartas, ni la sangre, ni el anillo la protegieron del sonido de su propio corazón rompiéndose. El papel era blanco, frío, sin emociones, solo cifras, cláusulas, fechas y, al final, su nombre. Isabela Hughes. Thomas no la miraba, solo esperaba, como si pedirle que firmara su propia renuncia fuera algo inevitable, como si el amor tuviera fecha de vencimiento, cuando la verdad empezaba a doler. Ella tomó el documento, lo leyó, letra por letra, mientras la lluvia tamborileaba en los cristales. Cláusula 1, separación de bienes. Cláusula 2, renuncia a herencia. Cláusula 3, silencio absoluto. Silencio. Otra vez. El silencio como precio. Isabela se levantó lentamente. ¿Así acaba todo? ¿Con tinta en un papel? ¿Sin una disculpa? ¿Sin una lucha? Thomas tragó saliva. No quiero pelear contigo. No estás peleando por mí. Esa es la diferencia. Él no respondió. Margaret, desde el umbral, miraba la escena como una espectadora satisfecha. Pero Rosa... Rosa. Ella observaba desde el pasillo, con los ojos llenos de memorias que no le pertenecían, pero que llevaba encima. Isabela dobló el documento. No lo rompió. Tampoco lo firmó. Solo lo colocó sobre la mesa, al lado de la rosa roja que aún seguía allí, más abierta, más viva. Cuando llegué aquí, pensaron que era una sirvienta. Y tal vez lo fui, sirvienta de su ego, de su vergüenza, de sus prejuicios. Su voz no temblaba. Pero eso se acabó. Margaret frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? ¿Que me voy, pero no sin dejar huella? Esa noche, Isabela empacó sus cosas. No lloró, no suplicó. Guardó las cartas de Elena, el anillo y la foto. Antes de irse, caminó sola por el jardín, el mismo donde Margaret solía tomar el té, lejos de todo lo que le parecía demasiado. Ahí, bajo el roble centenario, enterró una caja de madera. Dentro, una copia de las cartas, una flor seca y una nota. A la próxima mujer negra que cruce esta puerta. No estás sola. No eres un error. Tú también eres raíz. Subió al auto sin mirar atrás, pero cuando giró la llave, Rosa apareció en la ventana. Tenía algo en la mano, un sobre. Isabela bajó el vidrio. Lo encontré en la biblioteca vieja. Alguien lo escondió dentro de un libro. Es del padre de Thomas. Dentro del sobre, un testamento enmendado, con fecha reciente, firmado. Isabela Hughes, heredera del 25% del fideicomiso familiar, por petición expresa, en memoria de Elena y su descendencia. La sangre había hablado.
y el apellido que querían negarle ahora tenía peso legal. Cuando volvió a mirar hacia la mansión, la vio. Lady Margaret, en la ventana del piso alto. Por primera vez, sin palabras, la abogada de Isabella se lo confirmó 3 días después. Este documento es legal, firmado por Harold James Hughes, con testigos y fecha certificada. No pueden quitártelo, ni con influencias, ni con amenazas. Isabella no sonrió, no celebró, solo cerró los ojos y dejó que el peso de generaciones respirara sobre su espalda. No se trataba de dinero, era otra cosa, reparación, reconocimiento, una grieta en el mármol del olvido. Esa noche volvió al barrio donde su madre la crió. Las calles olían a arepas, a tierra mojada, a infancia. Tocó la puerta del apartamento 302. ¡Ah! ¡Mamá! Doña Teresa abrió con los ojos encharcados. ¡Ay, mija! ¿Estás tan flaquita? ¿Qué te hicieron allá? Isabella la abrazó fuerte, como quien se reencuentra con la raíz después de haber sido arrancada. Le contó todo, sin esconder nada, ni las humillaciones, ni el amor perdido, ni la herencia descubierta. Teresa la escuchó en silencio, y al final solo dijo: «Siempre supe que no eras cualquier mujer, pero ahora el mundo también lo sabe». Pasaron semanas. Thomas la llamó. Una vez. Ella no contestó. Mandó flores. Una carta. Decía que la extrañaba, que lamentaba no haber sido más fuerte. Isabella lo leyó bajo la sombra de un almendro, y luego la rompió, porque hay disculpas que llegan cuando ya no caben. Y un día recibió una invitación del Museo de Historia Familiar de los Hughes, una exposición sobre legado. Querían incluir a Helena, a la bisabuela, a la rama de la familia que siempre fue silenciada. Isabella asistió, vestida de negro, con un collar de perlas que su madre le había prestado. Al entrar, los murales blancos de siempre ahora tenían otro tono, y en el centro del salón, una fotografía ampliada. Helena, de pie, junto a Lord Alfred, y debajo, una placa. Helena García, madre, trabajadora, amor escondido, raíz recuperada. Y junto a ella, otra imagen. Isabella, la primera mujer negra en recibir herencia directa del fideicomiso Hughes, con un nuevo texto. Isabella Hughes, bisnieta de Helena. La voz que no pudieron borrar. Lady Margaret no asistió a la exposición, pero mandó una carta, breve, sin cariño. «Solo espero que sepas lo que estás haciendo». Isabella la quemó, sin rabia, sin lágrimas, y mientras las cenizas caían, dijo en voz baja: «Por fin sí sé lo que estoy haciendo», porque no había vuelto por venganza, sino por justicia. Y ahora, el apellido que antes le negaron era suyo, grabado en mármol, en documentos, en historia, y más que todo, en su alma. La mansión Hughes tenía una habitación que nadie nombraba, una puerta doble, con cerrojos oxidados y cortinas gruesas, escondida al final del 3er piso. Lady Margaret la llamaba el archivo de familia, pero ni Rosa, ni Thomas, ni siquiera los trabajadores entraban jamás. Hasta esa mañana, una de las cerraduras había sido forzada, y ahora, con su nombre sellado en los documentos del fideicomiso, Isabella ya no pedía permiso. Empujó las puertas con ambas manos. Lo que encontró fue polvo y secretos, estanterías viejas, madera húmeda, carpetas marcadas con nombres que pesaban como imperios: Hughes, Lancaster, Whitmore, Godfrey. Al fondo un mueble bajo, con 3 cajones cerrados. Sobre él, un portarretratos cubierto con una tela beige. Isabella la retiró. Allí estaba ella, Helena, joven, de rostro firme, piel oscura y mirada sabia. La bisabuela silenciada, la raíz oculta. El corazón le latía como un tambor. Abrió el primer cajón. Cartas escritas por Lord Alfred, instrucciones para abogados, notas dirigidas a su hija, Margaret, cuando era un adolescente. Si aparece la niña, niega. Si pregunta, no respondas. Si reclama, silencia. Hay apellidos que no deben mezclarse con el barro. El segundo cajón contenía pequeños objetos: un pañuelo bordado con la inicial E, un broche de madera tallada, un collar de cuentas rojas y negras. Isabella tembló. Eran cosas de Helena, guardadas como reliquias, pero escondidas como pecados. El tercer cajón parecía vacío, pero al fondo, una sola carta.
Una hoja doblada. Papel delgado. Fecha: 1996. Remitente: María Isabela Garzón, su madre. Si algún día mi hija llega a su puerta, no la lastimen. Ella no conoce esta historia. No sabe del apellido Hughes. Solo quiero que tenga una oportunidad. Una que le negaron a mi abuelo. Y a mi madre. Cumplan lo que prometieron. Isabela cayó de rodillas. La carta en el regazo. Las manos temblando. El alma abierta como una herida vieja. Habían mentido. Siempre lo supieron. No era olvido. Era estrategia. Y cuando quiso levantarse, una voz firme le cortó el aire. No deberías estar aquí. Lady Margaret, de pie en la entrada. No había ira en su rostro. Había otra cosa: cansancio. Isabela se levantó, lentamente. ¿Desde cuándo sabías todo esto? Desde niña. ¿Y lo escondiste? Era necesario. En esos tiempos, una hija de sirvienta negra no era familia. Era un problema. Isabela caminó hasta ella. La miró sin miedo. Yo no soy tu vergüenza, Margaret. Soy tu sangre. Margaret bajó los ojos. Por primera vez. ¿Qué quieres? Que me mires a los ojos y digas mi nombre. El completo. Isabela Hughes. Margaret apretó los labios. No lo dijo. No puedes cambiar el pasado, murmuró. No, pero puedo romper el silencio que lo protege. Isabela recogió las cartas, cerró los cajones y antes de salir dijo: ahora esta historia me pertenece y voy a contarla entera. Pero al salir de la habitación, no sabía que en el jardín alguien la esperaba con una verdad aún más devastadora. La tarde olía a rosas recién podadas y mentiras viejas. El jardín estaba en calma. Demasiado. Isabela caminó por el sendero de piedra, con los papeles de Elena en su bolso. Cada paso era más firme, cada respiración más consciente. Y entonces lo vio. Thomas, de pie, solo. Necesito hablar contigo. Ella no respondió. Es sobre lo que encontraste en la habitación. ¿Qué más queda por decir, Thomas? Ya lo vi todo. No, no todo. Él bajó la mirada. Sus palabras eran lentas, pesadas. Cuando tenía 17 años, mi abuela me mostró una carta. De tu madre, la misma que encontraste hoy. Isabela se quedó inmóvil. ¿Sabías quién era yo antes de que te lo dijeran? No completamente, pero reconocí tu nombre. Garzón. Recordé la historia, la conexión. Isabela cerró los ojos, tragó rabia. ¿Y aún así me dejaste entrar a esta casa como una extraña? ¿Como una intrusa? Tenía miedo de lo que podía significar, de enfrentar a mi madre, a mi familia. Entonces preferiste el silencio. Sí, Isabela dio un paso atrás. Y cuando me enamoré de ti, ¿tú qué hiciste? ¿Jugaste a salvarme mientras ocultabas que eras parte del mismo sistema que me devoraba? Thomas quiso acercarse. Ella no lo dejó. Fuiste peor que Margaret. Ella me despreció con palabras, tú con omisiones. Él bajó la cabeza. Lo siento, pero el perdón ya no era suficiente. ¿Por qué me diste los papeles de divorcio justo después de todo esto? Porque creí que no me ibas a perdonar. Y porque pensé que merecías liberarte de mí. Isabela se volteó. No dijo adiós. No lloró. Pero cuando llegó a la entrada de la casa, Rosa la detuvo. Tenía un teléfono en la mano, la cara pálida, la voz temblando. Isabela, acaban de llamar del banco. Dicen que alguien intentó transferir dinero del fideicomiso sin tu firma. Dicen que fue Thomas. Isabela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Traición. Otra vez. Pero esta vez, con números, con herencia, con intención. Porque hay silencios que hieren, pero hay traiciones que destruyen. El banco la esperaba con urgencia. Isabela entró al edificio de mármol con el corazón palpitando como tambor africano. Las paredes frías no le eran nuevas. Las había sentido en la mansión, en las miradas, en los silencios. Pero esto era distinto. Ahora llevaba consigo el apellido, la historia, la fuerza de todas las mujeres negras que fueron usadas y luego olvidadas. Un asesor financiero la recibió con expresión tensa. «Señora Hughes, gracias por venir tan rápido». Ella asintió, con la frente en alto. «Recibimos una solicitud de transferencia desde el fondo de fideicomiso familiar. Una gran suma, firmada con su nombre, pero la firma no coincidía». Le mostraron el documento. Era su nombre, sí, pero la firma, una imitación burda, apresurada. «¿Quién la envió?» El asesor tragó saliva.
Fue cargada desde la dirección IP del despacho del señor Thomas Hughes. Isabela cerró los ojos. No por sorpresa, sino por confirmación. ¿A qué cuenta iba dirigida la transferencia? A una cuenta offshore en las Islas Caimán. Titular, Whitmore Consulting Ltd. Whitmore, el segundo apellido de Thomas. Isabela se enderezó. Sintió algo dentro de ella endurecerse. Un músculo que no sabía que existía. Ya no era dolor, era decisión. Quiero congelar cualquier movimiento de ese fideicomiso y presentar una denuncia formal. Falsificación, fraude. El asesor asintió, sorprendido por su firmeza. ¿Estás segura? Más que nunca. Esa noche volvió a la mansión. No a vivir, sino a confrontar. Thomas la esperaba en el vestíbulo. Parecía un niño atrapado robando dulces. Pero aquí, el dulce era el futuro que ella había reconstruido con lágrimas. ¿Puedo explicarlo? No quiero tus explicaciones. Quiero la verdad. Él bajó la voz. Estaba desesperado. Mi madre me retiró del testamento. El fideicomiso no me pertenece más. Tú lo tienes. ¿Y yo? Y tú intentaste robarme. No, solo quería lo que me corresponde. Isabela se rió. Una risa seca, dolorosa. ¿Lo que te corresponde? Yo me gané ese lugar con cicatrices, con siglos de silencio. Y tú, que tuviste todo, lo perdiste por cobardía. Thomas se acercó. Aún te amo. El amor no falsifica firmas, no roba, no traiciona. Margaret bajó las escaleras, silenciosa, pero no indiferente. ¿Qué ocurre aquí? Isabela se volvió hacia ella, sin miedo. Su hijo intentó robarme el fondo que Lord Alfred dejó para reparar la historia que ustedes destruyeron. Margaret miró a Thomas, luego a Isabela, y por primera vez su voz no fue firme, fue quebrada. ¿Llamaste a la policía? Todavía no, pero lo haré. Margaret cerró los ojos y dijo una frase que heló la sala. Tendría que haberlo hecho yo, hace años, y se retiró, sin pelear, sin fingir. Thomas se dejó caer en la butaca de cuero. ¿Esto es el final? Isabela se acercó, lo miró a los ojos y respondió con una calma aterradora. No, Thomas, esto es justicia. Al salir de la casa, la prensa ya se agolpaba en la reja de entrada. Alguien había filtrado la denuncia, y los Hughes ya no podían esconderse. Los periódicos de la mañana no hablaban de arte, ni de política, ni de realeza. En Londres, solo un nombre llenaba las portadas. Isabela Hughes. Títulos. Herencia prohibida. La mujer negra que desenterró el secreto de los Hughes. Elena. La sirvienta olvidada que tuvo sangre noble. Thomas Hughes, acusado de fraude contra su propia esposa. Las imágenes circulaban por todas partes. Isabela con el vestido rojo de la exposición. Margaret en la ventana. Thomas saliendo del banco con el rostro pálido. Pero en medio del escándalo, algo más sucedió. Un grupo de historiadores contactó a Isabela. Querían hacer un documental, no sobre el escándalo, sino sobre Elena, su historia, su legado, su dignidad. Al principio Isabela dudó. No le gustaba exponerse, pero algo dentro de ella le dijo que era necesario. No por mí, sino por todas las que vinieron antes, y las que vendrán después. Las grabaciones comenzaron. Rosa habló. Contó cómo Elena limpiaba con manos sangrantes, pero jamás se quejaba. Cómo cantaba canciones en español para espantar la tristeza. Cómo una vez abrazó a Margaret cuando era niña, y nunca se lo perdonaron. Doña Teresa también fue entrevistada, con lágrimas, con orgullo. Mi hija es la voz que mi abuela no tuvo, y ahora esa voz es un eco que va a durar generaciones. El documental se estrenó en un cine pequeño, pero elegante. Isabela se sentó sola en la última fila. No necesitaba compañía. Tenía consigo el alma de Elena, la memoria de María y la dignidad que ahora era historia pública. La última escena del documental era una frase sobre fondo negro. A las mujeres negras que criaron hijos que nunca las reconocieron y a las que aún caminan erguidas, con la historia tatuada en la piel. Cuando las luces se encendieron, hubo aplausos, lágrimas, silencio. Isabela salió por la puerta de atrás, no por esconderse, sino por costumbre. Pero en la acera, una niña se le acercó. Tendría unos 10 años, oscura, con trenzas. «Señora, ¿usted es la señora Isabela?» «Sí, cariño. Mi mamá me dijo que usted cambió la historia». Isabela se agachó.
Le acarició el rostro y susurró: «No, mi amor». La historia ya estaba ahí. Solo abrí la ventana para que la vieran. Y en ese instante entendió que todo había valido la pena. Un apellido puede ser una cadena o una corona. Y el de Isabela, por generaciones, fue susurrado con vergüenza o negado en voz alta. Pero ahora estaba grabado en mármol. El Museo de Historia Británica, que antes solo exhibía vitrinas con linajes blancos y blasones dorados, anunció una nueva sala. Memorias invisibles, las vidas no contadas de la aristocracia. Isabela fue invitada a la inauguración, no como espectadora, sino como parte de la historia. Las paredes blancas estaban cubiertas con imágenes ampliadas. Elena lavando ropa, cartas con tinta corrida, fragmentos de registros nunca firmados, una trenza envuelta en tela antigua, y en el centro de la sala, una pieza dorada, el anillo de Elena, el mismo que Lord Alfred había guardado en secreto, el mismo que Isabela encontró entre papeles polvorientos. Debajo del anillo, una placa decía: símbolo de amor prohibido, símbolo de herencia resistida, ahora símbolo de justicia. Margaret no asistió, pero envió una nota, escrita a mano, por primera vez, sin veneno. A veces, la historia no se reescribe, simplemente se revela. Espero que algún día puedas perdonarme, M. Isabela no respondió. Algunas heridas no piden disculpas, piden que nunca se repitan. Esa noche, en la cena con los curadores, un periodista joven se le acercó. «Señora Hughes, ¿cómo se siente al haber cambiado la narrativa de una familia entera?» Ella lo miró con una calma suave. «La de quien ha cruzado incendios y aún huele a flores. Yo no cambié nada, solo saqué las mentiras del centro, para que la verdad pudiera respirar». El periodista insistió. «¿Y qué le diría a las mujeres negras que aún viven en casas donde no las llaman por su nombre?» Isabela sonrió. «Que su nombre no necesita permiso para existir, ni anillo, ni herencia, solo memoria y dignidad». Cuando salió del museo, la luna colgaba redonda en el cielo. El aire olía a jazmín y por primera vez no sintió la mansión como una sombra en su espalda, sino como una ruina que ya no la contenía. Pero mientras se subía al coche, Rosa la llamó. «Señora, pasó algo con Margaret». Isabela apretó el teléfono. «¿Qué ocurrió?» «Parece que dejó una carta, y su contenido es sobre usted». La casa Hughes estaba más silenciosa que nunca. Sin Thomas, sin sirvientes, sin flores, solo Margaret, y el eco de sus decisiones. Isabela llegó sin anunciarse. Rosa la recibió en la puerta, con los ojos húmedos. «La encontré en la biblioteca, dormida. No despertó más. Parece que el corazón se le rompió. En silencio, sobre la mesa, una carta, en papel fino, con bordes dorados». Isabela la abrió, temblando, no por miedo, sino por lo que tal vez, por fin, estaba escrito ahí. «Isabela, nunca supe cómo mirarte, no por lo que eras, sino por lo que representabas, un espejo que me obligaba a ver mi propia cobardía. Mi padre la amó, y yo aprendí a odiarla sin conocerla, solo porque me enseñaron que era lo correcto. Me convertí en guardiana de una mentira y en verdugo de una verdad que gritaba desde tus ojos. Te quité más de lo que te di, y aún así, tú llevaste tu historia con más elegancia que todas las mujeres que he conocido. No soy digna de pedirte perdón, pero si algo queda de esta sangre fría que compartimos, es tuya. Haz con ella lo que yo no supe hacer, honrarla». Isabela cerró la carta. No lloró, pero algo dentro de ella se aflojó. Una cadena vieja, una herida cerrada, un nombre sanado. Caminó sola por los pasillos vacíos, los cuadros de antepasados que jamás la reconocieron. Ahora la miraban en silencio. Al pasar frente al espejo del gran vestíbulo se vio, firme, oscura, inquebrantable, y allí, como si el universo quisiera cerrar el ciclo con poesía, sobre la repisa principal, una nueva pintura, un retrato, de Elena, con una niña en brazos, sonriendo, y debajo, escrito con caligrafía dorada: «La raíz escondida que dio fruto eterno. Elena García Hughes, 1902-1981». La historia no solo la había nombrado, la había coronado. Isabela dejó la carta de Margaret junto al retrato, y al salir de la casa, no volteó, porque ya no tenía que luchar para ser vista. Ahora,
Era imposible de ignorar. Volvió a la mansión una última vez, no como esposa, no como víctima, no como sirvienta. Volvió como quien regresa al campo de batalla después de la guerra, para recoger las flores que crecieron entre las ruinas. Rosa le había preparado una mesa pequeña en el jardín, un mantel blanco, una tetera de porcelana y 2 tazas. Pensé que quizás querrías despedirte como corresponde. Isabela sonrió. Sí, conté, como lo hacían ellas. Se sentó, cruzó las piernas y contempló el rosal. Ese mismo rosal donde, años atrás, Margaret le había dicho: «Tu piel armoniza con la tierra». ¡Qué natural! Ahora cada rosa parecía más roja, más viva, como si el jardín hubiese decidido florecer solo para ella. Una joven se acercó al portón. Tenía el cabello rizado, piel canela, unos 20 años quizás. Rosa fue hacia ella. «¿Sí? Disculpe. Me dijeron que aquí vivía una señora llamada Isabella Hughes. Estoy buscando a alguien que conoció a mi abuela. Se llamaba Dolores García. Dicen que trabajó aquí hace muchos años». Isabela se levantó. Dolores. Ese nombre le golpeó el pecho como un tambor viejo. «Yo conocí a Elena». ¿Dolores era su hija? La joven asintió. «Sí. Mi mamá nunca quiso hablar de eso. Pero encontré unas cartas. Y su nombre estaba allí». Isabela respiró hondo. La historia no había terminado. Se estaba ramificando. «Pasa, hija. Creo que tenemos mucho que contarnos». Se sentaron juntas. Y el té se sirvió una vez más. No como ritual hipócrita, sino como testimonio de memoria. «¿Por qué mi abuela nunca dijo nada?», preguntó la joven. «Porque cuando te niegan tu historia, aprendes a callarla. Y cuando te roban tu voz, te enseñan a cantar bajito». La joven la miró, emocionada. «¿Y usted? ¿Cómo hizo para no volverse piedra?». «Me volví raíz». Isabela le tocó la mano. «Y tú eres una de mis ramas». En ese instante sonó un pequeño timbre, una última entrega. Era el abogado del fideicomiso. Traía una caja y dentro una escritura firmada. La mansión ya no pertenecía a Margaret, ni a Thomas, ni al apellido sin alma. Era de Isabela y lo había decidido todo. Ese jardín sería un archivo vivo, una fundación, un centro de memoria para mujeres negras desplazadas, un refugio para las que cargan su historia a solas. Y sobre la entrada principal mandó a colocar una placa. «Aquí vivieron mujeres negras con nombres negados, y aquí florecerán sus hijas con nombres propios». Al atardecer, cerró las puertas. De la casa, del pasado. Pero antes, subió al antiguo dormitorio de Margaret. Dejó una taza de té en la ventana, y junto a ella, una rosa roja. Porque el perdón, a veces, no es una palabra. Es una presencia que no necesita ser explicada. Y justo cuando pensaba que no había más verdad por descubrir, abrió una caja sin rotular en el desván. Dentro, un diario, cubierta de cuero, páginas amarillas, nombre en tinta negra. Elena García, 1948. Isabela lo sostuvo entre las manos y supo que aún faltaba una voz por ser escuchada. El diario era pequeño, casi frágil, con las páginas dobladas en las esquinas, como si el tiempo hubiera intentado borrarlas, sin éxito. Isabela lo sostuvo como quien encuentra un relicario sagrado. Y al abrirlo, la voz de Elena emergió. No como un grito, no como un llanto, como un canto bajito, lleno de memoria, lleno de dignidad. «Hoy lavé las sábanas de seda de la señora Margaret. Las manos me sangran, pero mi hija duerme en paz. Eso basta. A veces sueño con mi tierra, con el olor a panela hirviendo, con los domingos en la iglesia donde nadie me llamaba sirvienta. No quiero que mi hija crezca entre paredes que no la reconocen. Quiero que un día camine por estos pasillos sin bajar la cabeza». Isabela leyó cada línea con el corazón abierto. Y al final, la última página. «Si alguien lee esto alguna vez, quiero que sepa que no fuimos esclavas del olvido. Fuimos semillas, y las semillas florecen cuando una mujer valiente decide regarlas». Isabela cerró el diario y lloró. No de tristeza, de promesa cumplida. Al día siguiente organizó una ceremonia en el jardín. No hubo periodistas, no hubo flashes, solo mujeres, negras, brillantes, fuertes, con sus hijas, con sus historias. Rosa leyó en voz alta fragmentos del diario. La joven que buscaba a Dolores habló de su abuela. Doña Teresa, conectada por videollamada desde Colombia,
sonrió con lágrimas, y en el centro del jardín, bajo el roble viejo, Isabela colocó el diario dentro de una urna de cristal, y junto a él, una carta suya. A todas las mujeres que cargaron la historia sin que nadie las viera. Yo las vi, yo las sentí, yo hablé por nosotras. Ahora este lugar es nuestro, no por apellido, sino por mérito, por verdad, por alma. Ese día, el jardín de los Hughes se llenó de risas negras, de niñas de trenzas largas corriendo entre las rosas, de ancianas compartiendo saberes, de orgullo que ya no pedía permiso. Isabela se sentó en la banca de piedra, donde una vez Margaret dictaba órdenes. Ahora solo había paz, y cuando el sol empezó a caer, cerró los ojos y sintió una presencia. Helena, sentada junto a ella, no como un fantasma, como un legado cumplido. La tomó de la mano, sin palabras, porque algunas historias no terminan con un punto final, terminan con un eco, uno que dice, ya no somos sombra, somos raíz y somos corona. Y así la mujer que una vez fue llamada sirvienta, se convirtió en dueña de una historia que ni el racismo, ni el dinero, ni el silencio pudieron borrar. Ahora su retrato cuelga en la sala dorada, justo arriba de la chimenea, piel oscura, mirada firme, nombre completo. Isabela García Hughes, la que entró por la cocina y salió por la puerta principal, con la cabeza en alto. Y tú que escuchaste esta historia, si alguna vez te hicieron sentir que no pertenecías, que tu piel no era suficiente, que tu nombre era demasiado, acuérdate de ella y camina con tu dignidad como corona, porque la historia te necesita y tu voz también es raíz. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, déjame una palabra abajo. Tía Gracia siempre está aquí, con historias para las almas que pasaron por el fuego y salieron brillando. Fin.